Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva guía. En este caso es un comentario de mucha actualidad relativo a la derogación de la reforma laboral. Es un tema de candente actualidad y en C-Reformate te lo vamos a presentar de una forma muy fácil, en pocas palabras y resumida, para que entiendas realmente los cambios que conlleva esta reforma laboral. Muy bien, deciros que ya somos más de 350 suscriptores, que estamos haciendo una labor de formación e información importante en todos los temas laborales y de actualidad. Entonces, si te gustan este tipo de vídeos, por favor suscríbete y dale a la campanita, porque es una forma la cual nos ayudas a continuar con esta labor. Muy bien, ¿qué cambió la reforma laboral de 2012? ¿Qué se pretende derogar ahora? ¿Cómo puede afectar a los trabajadores y a las empresas? Estas preguntas son las que vamos a tratar de resumir en esta guía y darle respuesta para que de una forma muy sencilla las puedas comprender. El punto de partida, como veis aquí, hay una balanza bastante compleja. Es un tema técnico muy complejo porque por un lado estamos hablando de la flexibilidad de las empresas y por otro lado de los derechos de los trabajadores. Son dos temas que chocan y que son muy difíciles de equilibrar. Esta reforma toca también temas bastante complejos porque toca tres normas: el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de Seguridad Social y la Ley de la Igualdad. Por tanto, en un país avanzado, un trabajador debe tener unos derechos ya afianzados, como es el caso de España, pero tampoco puede perderse la flexibilidad de las empresas en determinado momento si con ello conseguimos salvar y hacer que esa empresa continúe y siga generando empleo y siga siendo rentable. Muy bien, esta es una comparativa rápida de qué había antes de la reforma de 2012 y qué hay después de la reforma, en los temas relativos al despido improcedente, contrato indefinido y los convenios colectivos. Como veis, antes de la reforma había una serie de cuestiones que eran bastante más rígidas para las empresas. Por ejemplo, era necesario justificar que la empresa mejoraría realizando un despido. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, después de la reforma, solamente con dos trimestres consecutivos de disminución en las ventas, la empresa podría hacer un despido objetivo. Este despido objetivo sabéis que no tiene a consideración de los 45 días de salario que tiene un despido improcedente, sino que son 20 días de salario por año trabajado. En este sentido, con la reforma, la empresa se puede acoger a este despido objetivo de una forma mucho más sencilla. ¿Vale? Igual si despido antes de la reforma por bajas prolongadas, solo si son generalizadas en la plantilla. Pero después de la reforma, con solo 9 días de baja en 2 periodos, podría ser causa de un despido objetivo. Y este tipo de despido, volvemos a repetir, no tiene 45 días de salario como anteriormente, sino que tiene 20 días de salario por año de trabajo, por lo cual hay una reducción sustancial de los días que tendrían que pagar en concepto de indemnización las empresas. Por tanto, ahí se entendía que hay una vulneración al derecho de la salud, hay una dificultad para conseguir una improcedencia del despido, se consideraría como un despido objetivo, y evidentemente habría un aumento al tener esta flexibilidad. ¿Qué pasó también después de esta reforma de 2012 con el despido improcedente? Que sabéis que es aquel despido en el cual el juzgado determina que el despido no es procedente y por tanto la empresa no lleva la razón y por tanto tiene que indemnizar o readmitir al trabajador. En este caso, antes de la reforma, había 45 días de salario con un límite de 42 mensualidades. Es decir, la persona como máximo, dependiendo del número de años que llevase, podría cobrar 42 mensualidades, pero a 45 días por cada año de servicio. Después de la reforma, esto pasa a 33 días por año, con un límite de 24 mensualidades. Es decir, que una persona que llevase 30 años en una empresa y le despidieran de forma improcedente, pues solo cobraría esos 24 mensualidades. Lo que pasa es que sí es cierto que aquí se respetó una fecha de corte donde había una parte que de alguna forma te pagaban con la anterior modalidad y otra con la nueva modalidad. Bien, en el caso, antes se cobraban los salarios de tramitación, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la determinación de procedencia y improcedencia pues es un proceso judicial que se dilata en el tiempo. Entonces, una vez que el juzgado determina que es improcedente, tenían que pagar unos salarios de tramitación desde que se inició el proceso o desde que el trabajador dejó de trabajar hasta que se declara la improcedencia. En este caso, con la nueva reforma, solo se cobran en el caso de readmisión. Por tanto, también hay un menoscabo importante de los derechos de los trabajadores y por contra, evidentemente, de la mejora de la flexibilidad para el despido. Bien, en cuanto al periodo de prueba,
antes, en la reforma, antes de la reforma, era de 2 a 6 meses, siempre que el convenio colectivo lo permitiera. Ahora el periodo de prueba es de un año, no hay límite de concatenación. Por tanto, esto, de alguna forma, es un despido libre durante el primer año. Y por último, lo relativo al convenio, a los convenios colectivos, ¿de acuerdo? El convenio de empresa podrá reducir los salarios y las demás condiciones laborales. Para los que no lo sabéis, existen dos modalidades de convenios. Están los convenios sectoriales, de ámbito sectorial, o los convenios de empresa. Bueno, hay otras consideraciones, pero por simplificar. Los convenios sectoriales se negocian con los sindicatos, ¿de acuerdo? Con los interlocutores sociales, la patronal, y se establecen pues todos los criterios, todos los conceptos, los pagos, las cuantías, las remuneraciones, los permisos retribuidos, todo lo que de alguna forma se gestiona y se trata y se regula en esos convenios. Por tanto, tienen una fuerza y una negociación importante a nivel sectorial de un sector, por ejemplo, el sector de la construcción, el de la siderometalúrgica, cualquier sector. En este sentido, las empresas grandes que tienen un convenio privado, esta reforma de 2012 va a darle más fuerza a esos convenios empresariales, que se desmarcan de los convenios sectoriales. Por tanto, la empresa tiene la capacidad de reducir salarios o de introducir otros cambios ajenos a las negociaciones que se han hecho a nivel sectorial. Por tanto, por eso los sindicatos y todos los interlocutores y muchos interlocutores sociales entienden que esto también es un menoscabo y una reducción de los derechos de los trabajadores, y en contra mejora la flexibilidad de las empresas. Muy bien, con esta derogación que se quiere introducir ahora y esa mejora, principalmente se quieren tratar estos 3 puntos, ¿vale? El tema de los despidos, el tema de los convenios colectivos y el tema también de la contratación y subcontratación laboral. Por tanto, se entiende que se quiere derogar ese tipo de despidos baratos, ¿de acuerdo? Donde nos vamos a esos despidos de 33 días o a esos despidos de 20 días, porque es muy sencillo que se vayan al despido objetivo en vez de al procedente o improcedente, al improcedente en este caso, y por tanto eso es lo que la reforma que quiere poner en marcha el gobierno actualmente quiere derogar. En cuanto a los convenios colectivos, pues igual, lo que quiere hacer es que no pueda el convenio de carácter empresa no pueda contradecir, por un principio de jerarquía normativa, lo que dice un convenio superior o sectorial. No puedan tener unas condiciones peores, evidentemente, que esos convenios. No puede haber un descuelgue salarial vinculado a causa solamente, en casos graves realmente, pero no de alguna manera por cualquier circunstancia, o que dejemos esa capacidad exclusiva al empresario y pueda de alguna manera repercutir en los derechos de una forma fuerte en los trabajadores, porque prácticamente estarían a tenor de lo que el empresario o se negociase a nivel de empresa. Y por último, a nivel de subcontratación laboral, pues a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, ¿de acuerdo? Sabemos que aquí hay mucho fraude, porque en determinado momento las empresas tienden a subcontratar y tienden a intentar, en esa búsqueda de reducción de la mejora de la competitividad, pues buscan ya fórmulas que de alguna manera no son las más adecuadas. Muy bien, hemos hecho una revisión rápida y clara para que conozcáis qué había antes de la reforma del 2012, qué hay después de la reforma, ¿vale? Y qué es lo que se pretende derogar con esta situación actual en la que el gobierno está ahora inmersa y la que quiere conseguir. Por último, yo he hecho un comentario y unas conclusiones, ¿de acuerdo? En la cual, pues todos los que estáis, todos los lectores, los visualizadores de nuestros vídeos, sabéis que nos gusta hacerlo de forma muy clara y fácil para que sea entendible por todo el mundo. Que estamos ante un tema muy técnico y muy complejo de solucionar, porque chocan dos eternas cuestiones difíciles de solventar, ¿no? Por un lado, el empresario quiere ganar más, las empresas quieren ser cada vez más competitivas, el mercado es muy complejo, las empresas buscan pues sobrevivir en unos mercados marcados por una competencia brutal, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los trabajadores evidentemente no queremos perder nuestro nivel de vida y nuestro poder adquisitivo, por lo cual son temas muy complejos. Por tanto, ¿cuáles son mis puntos? Hay que abordarlo, evidentemente, hay que tratarlo, no es un tema que puede quedar en el olvido. Por tanto, tenemos que dotar de mecanismos de flexibilidad a la empresa, pero sin tocar en demasía los derechos adquiridos de mucho tiempo de los trabajadores. Por tanto, hay que ir a nuevas fórmulas, ¿de acuerdo? Hay que ir a nuevas fórmulas en empresas donde puedan, por ejemplo, utilizarse pues contratos de tipo
fijo discontinuo para evitar despidos, donde se puedan buscar modelos de flexibilidad, donde puedan buscarse alguna reducción para aquellas personas que les interese en cuanto a la jornada ordinaria, y se pueden buscar diferentes miles de fórmulas pactadas para evitar tener que recurrir siempre o a los despidos o a la bajada de salario. Yo siempre aconsejo, y es un tema de donde se puede aprender porque hay muchos países que tienen mucha experiencia ya y quizás más avanzados todavía que España en este sentido, y donde hay que ir a recurrir, bueno, pues a esas fórmulas que utilizan, mirando por ejemplo pues países como Alemania, países como los Países Bajos, donde tienen realmente una fórmula bastante avanzada en este sentido, que nos pueden ayudar a evitar estos litigios y estos grandes problemas. No se puede generar desconfianza ni inseguridad en el ciudadano también, porque bueno, al final, si todo se resume en que voy a bajarle el salario a los trabajadores, tenemos un problema. Si todo se reduce a que voy a despedir al trabajador más barato, tenemos un problema importante, porque ese trabajador también forma parte de la cadena de consumo del mercado. Si ese trabajador no tiene confianza, no consume y por tanto la economía no mejora. No solo es interesante o necesario que las empresas sean competitivas generando empleo, que por supuesto lo es, sino también que el trabajador, que forma parte de esa importante cadena de gasto y de consumo y que hace que la economía se mueva, tenga esa confianza de comprar porque sabe que va a tener empleo, porque sabe que va a tener actividad. Y por último, deben existir mecanismos reales donde las empresas puedan despedir con cierta flexibilidad si realmente una entidad acreditada, no a tenor de que la empresa lo decida, autónoma e independiente, verifica que emprendiendo determinadas actividades y acciones, esa empresa realmente va a continuar garantizando el empleo de la mayor parte de su plantilla. Esto no puede dejarse a la actividad y a la propia elección de la empresa, en la cual decidan unilateralmente despedir, amparados en que bueno, no hay unos problemas de competitividad, sino que realmente se debe hacer un informe muy concreto, muy claro y profundo, donde se determine si realmente con este despido de una parte de la plantilla sigue generando empleo, va a mejorar la competitividad de la empresa, va a mejorar la rentabilidad y por tanto seguirá generando empleo. Porque de lo contrario, bueno, pues realmente podríamos estar ante casos de cual la empresa intente también de alguna manera pues sacar partido de determinadas reformas y determinadas situaciones. Muy bien, mi compromiso de que fuese rápida y clara. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre. Suscríbanse a aquellos que estén y que les gusten nuestros vídeos para que podamos seguir con esta labor. Muchas gracias por su atención y su tiempo, y hasta la siguiente guía.